Y a partir de ahí es que tiene el control Raúl Castro del poder. Ahora, el Partido Comunista Cubano, en su departamento de propaganda, siempre está tirar la bola de la muerte de los dirigentes. La muerte de Ramiro Valdés, si tiran la bola, o está o no está muerto, pero si tiran esa bola de Ramiro Valdés, ¿qué pasa? Quieren ver la reacción interna de la cúpula. ¿Cuál va a ser? Bueno, no va a pasar mucho. Si muere o no Ramiro Valdés, ¿por qué no va a pasar? Porque ya Ramiro no tiene esas alianzas dentro del aparato paramilitar que era el Ministerio del Interior, porque la gente de Ramiro Valdés quedaron fuera del Ministerio del Interior. Primero lo fue limpiando Abrantes Fernández y lo terminó la limpieza en la Operación Alejandro Raúl Castro cuando quita a todos los miembros del Ministerio del Interior. Ellos se encargan, siempre se han encargado de tirar la bola de la muerte de los dirigentes cubanos. Lo hicieron con Raúl Castro. Estaba un día Díaz-Canel en una actividad y tiene que salir corriendo para La Habana. Y dicen eso, empezaron a decir que Díaz-Canel fue corriendo a San José de la Laja porque Raúl se había muerto para los funerales de Raúl Castro. Pura mentira. Pero ¿qué pasa? Tiran la bola, coincide que Canel sale para La Habana urgente a reunirse con Raúl Castro, urgente para La Habana, ¿y qué pasó? Tiraron la bola que ya Raúl estaba muerto y que Díaz-Canel iba a preparar los funerales de Raúl Castro. Pasó lo mismo con Guillermo García. Entonces, como tú ves, ¿qué poder tiene Guillermo García en la estructura del poder cubano? No, Guillermo no tiene ningún poder. Guillermo el poder que tiene que es comandante de la revolución y es millonario. Y tiene una empresa que es de él entregada por Raúl Castro, que es la flora y la fauna, o la flora y la fauna, como le decía Ramiro Valdés, la flora y la fauna. Pero realmente, que se muere Guillermo mañana, no pasa nada. Guillermo no tiene ningún peso político ahora mismo en el país. Guillermo es una figura histórica. Ramiro Valdés ha quedado como una figura histórica que ha metido el pie y sigue metiendo el pie, estaba vivo ahí o está metiendo el pie para una impresión. Impresionar y darle autoridad, darle autoridad a la cúpula y a la población cubana. ¿Por qué? Porque la población cubana, como la de Santiago de Cuba, en las protestas del día 11, ¿quién es el único que llega? ¿Quién es el que llega a Santiago de Cuba? Es Ramiro Valdés. ¿Por qué? Porque el pueblo de Santiago asocia a Ramiro Valdés, asocia a Juan Almeida, asocia a Guillermo García, ¿con quién? Con Fidel Castro, la Sierra Maestra, Raúl Castro, con la autoridad del país. Pero más a Ramiro Valdés. Ramiro Valdés se ha encargado siempre de que Ramiro Valdés, su figura, siempre se ha impuesto. ¿Por qué, Carlos? Porque Ramiro fue el creador del Ministerio del Interior y que tiene en su haber, en su historia, una historia muy sucia, muy siniestra de un asesino. Y esa figura que él siempre ha encarnado, un tipo que no se ríe prácticamente, un tipo serio, ¿es para qué? Para demostrar que es un tipo poderoso. Mira, es un tipo que es muy complejista. Yo trabajé con Ramiro Valdés. Ramiro Valdés usaba unas botas, unos zapatos, en esa época unas botas con tacones. ¿Por qué? Porque es un hombre pequeño de estatura. Y como era un hombre pequeño de estatura, él quería tener una estatura media normal para compararse con Fidel, ser un tipo alto. Al tener ese complejo, se convierte en un tipo siniestro totalmente. Es un tipo bajito, es un hombre bajito. Esos hombres así, sin personalidad, adquieren una personalidad fuerte. Y la personalidad él adquirió durante toda la revolución y la guerrilla de Fidel Castro. Recuerden que él viene vigilando al Che en la invasión. Fidel lo manda a vigilar al Che Guevara. Recuerden también que cuando está el hecho de Camilo Cienfuegos y Hugo Hermato, estaba Jorge Enrique Mendoza, que fue director del periódico Granma. Jorge Enrique Mendoza y Ramiro Valdés estaban a unas cuadras listos para, si Camilo no metía a Hugo Hermato preso, Ramiro iba a matar a dos pájaros de un tiro. El comandante Hugo Hermato me cuenta que Fidel le estaba echando malas palabras a Camilo, porque Camilo le decía, oye, Fidel, no es como tú dices. Y Fidel, eso me lo dijo Hugo Hermato a mí, escuchó que Fidel por el teléfono le decía malas palabras a Camilo Cienfuegos. Al igualmente que Jorge, porque la gente tiene la impresión que Camilo es el tipo de la revolución. No, Camilo no es el tipo de la revolución. El tipo de la revolución siempre fue Fidel Castro. Jorge Rodríguez, en paz descanse, dueño de La Poderosa, que tuvo muchos encuentros con él, inclusive en su radio, colaborando en su radio, almorzábamos con él y hablábamos mucho en su oficina.
Jorge Rodríguez trabajó en Colombia, en el Estado Mayor, cuando Camilo era el jefe del Estado Mayor. Y también vio discusiones personalmente entre Camilo y Fidel Castro. Por eso es que Camilo tiene una expresión que con Fidel, contrario, no en la pelota. No es porque no, que Fidel no aceptaba que nadie le fuera a la contra. Y esa es la expresión de Camilo Cienfuegos. Era un tipo muy indisciplinado, un tipo cubanazo que se reía, y eso a Fidel no le gustaba, porque era un tipo muy campechano, igual que Che. Fidel quería en la figura de la dirigencia de la revolución tipos como Ramiro Valdés, tipos como el Che Guevara, tipos fuertes, hombres y machos fuertes que no tuvieran con gracia y que no fueran indisciplinados. Por eso que Camilo era un tipo de simpatía, no era el tipo, no era el jefe, primeramente no tenía la simpatía de los grandes de la guerrilla, porque siempre el que mandó fue Fidel Castro. Ahora, una figura como Camilo, que arrastraba a pueblo por su forma de ser, Fidel tenía que quitárselo de arriba, porque era un peligro tener un tipo muy famoso. Fidel siempre fue eliminando a todo aquel que le hiciera sombra popularmente. Lo tenía que eliminar. Él tenía que quedarse solamente con la parte popular. O sea, durante los 65 años de comunismo en Cuba, ellos han tirado la bola siempre que se muere un dirigente. De pronto te lo sacan para hacer ¿qué? Bueno, mira, nosotros nos burlamos de ustedes. Por eso cuando Fidel Castro enferma, llega el momento que tienen que decirlo. ¿Por qué? Porque ya había mucha gente y estábamos con las comunicaciones un poco más avanzadas y era imposible ver el estado ya que Fidel llegó al hospital. Estaba en Holguín y de Holguín sale grave Fidel Castro para La Habana, Cuba. Y a partir de que lo internan y lo operan, ya Fidel Castro no era el mismo y tienen que hacer un parte donde Fidel Castro ha sido sometido a una operación. ¿Por qué, Carlos? Porque ellos tienen que evitar que otra gente venga con la verdad primero que ellos. Ya ellos tenían la información para decirlo y el control de Raúl Castro, porque ya Raúl Castro tenía ese poder. Recuerden que aunque estaba Fidel en vida, Raúl Castro estaba por debajo trabajando en gobierno. Ya estaban listos las condiciones para que Raúl asaltara el poder y Raúl informara sobre la enfermedad de Fidel Castro. Ahí Fidel se aleja del poder, lo tienen que decir prácticamente porque ya se sabía por muchas personas el estado de salud de Fidel Castro. Comienza una manipulación con Fidel Castro, él mismo comienza a deteriorar su imagen, nadie lo frenaba y en una de las operaciones en el Hospital Cimé, que él se encuentra en el Hospital Cimé para demostrar que estaba vivo, sale, lo ponen con un mono deportivo en el elevador del Hospital Cimé por mandato de Dalia, que impuso también esto, y el propio Fidel por su ego, sale Fidel haciendo así y como si estuviera caminando en una caminadora y no se daba cuenta que estaba en el elevador. ¿Por qué Carlos estaba Fidel así? Porque estaba sometido a medicamentos muy fuertes que no reaccionaba muy bien Fidel Castro. Después fue mejorando en el transcurso cuando viene el doctor García Sabrido, que quitan al equipo médico y a su jefe del equipo médico, al doctor Serma, lo quitan de eso y tienen que traer a García Sabrido. ¿Por qué? Porque la operación inducida o hecha a Fidel Castro quedó mal y tienen que traer a García Sabrido. Dalia y Raúl Castro toman la determinación de ir a un avión privado a traer a García Sabrido, uno de los doctores de la Clínica Siria de Madrid, a operarlo. La Clínica Siria de Madrid o las clínicas sirias en el mundo tienen reconocimiento de grandes médicos. Así, ¿por qué?